Aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida, y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa, y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía controlada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotas como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP, y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos